La historia nunca muere donde pertenece. Se arrastra hacia los contratos, los libros de deudas y los registros de recompensas, y entonces alguien como yo cobra por limpiarla para que el próximo régimen pueda fingir que inventó la justicia. Solía curar heroicidades para clientes respetables, museos, juntas de veteranos que querían que sus guerras fueran alisadas en arcos digeribles. Y entregaba. Reducía cifras de bajas, afilaba victorias, notas al pie que enterraban motines inconvenientes. Mantienes tu lenguaje seco, tus referencias impecables, y nadie mira debajo del barniz. Luego, el trabajo respetable se acabó. Los peores clientes seguían llamando. Resulta que los señores de la guerra y los sindicatos de carteles negros necesitan la historia más que nadie. Pagan muy bien por una legitimidad retroactiva. Ajustas un conflicto fronterizo de masacre a anexión negociada y de repente, planetas enteros se convierten en propiedades ancestrales, completas con reclamaciones legales con fecha retroactiva. El pasado es un almacén lleno de armas si sabes cómo levantar los precintos de los embalajes. Me volví bueno en eso. Demasiado bueno. Mi nombre empezó a aparecer en investigaciones. Lo hice desaparecer casi por completo, pero las cifras de deuda vinculadas a mi vida permanecieron visibles en los lugares adecuados. La gente que poseía esos números se dio cuenta de dos cosas. Primero, que yo sabía dónde estaban enterrados los secretos antiguos. Segundo, que mis órganos internos probablemente valían más que mi flujo de caja actual. Así es como un historiador termina escondido en un barco de salvamento cuya integridad estructural es un rumor en la órbita baja de OAL, ejecutando un código de reclamación robado contra una coordenada muerta que toda persona con sentido común deja en paz. En la pantalla principal, la necrópolis parecía una montaña, intentando recordar que solía ser una ciudad. Terrazas, columnatas, rampas lo suficientemente anchas para desfiles. Bajo esa piedra, nuestros escaneos mostraban una forma suave, abrazando la corteza. Una vena de isótopos exóticos dispuestos en picos regulares, afilados como dientes en una mandíbula. Los depósitos naturales no se organizan en ritmos limpios. El código de reclamación está dentro, informó el capitán Hull desde la estación delantera. El registro del sistema cree que somos dueños de esta roca durante el próximo día, más o menos. Si alguien lo impugna, tiene que pasar por 3 capas de identificaciones falsas antes de llegar a nosotros. Mantuvo una pantalla fijada en nuestros totales de deuda, los nombres de todos, con números en rojo junto a ellos. Pasó por proyecciones con el enfoque que algunas personas reservan para la oración. Rusk yacía boca abajo en su silla, las botas enganchadas bajo la barandilla, lanzando un tapón de carga entre sus dedos. Se encargaba de la demolición para nosotros. Una vez había volado cosas para un ejército planetario, luego para una compañía, luego como independiente. Hombres como él eventualmente se quedan sin uniformes y terminan en naves como la nuestra. ¿Algún arma automática se despierta cuando le haces cosquillas al registro, jefe? Respuestas negativas en todos los frentes. Hull golpeó su tableta. Sin baterías perimetrales, sin drones con baliza. El lugar está tan silencioso como la sonrisa de un abogado. Yo miraba la transmisión del escaneo en su lugar. El ritmo de los isótopos se arrastraba a lo largo de su trayectoria. Cada pico se elevaba casi a la misma fuerza, luego caía, luego se elevaba de nuevo. El espacio entre los picos nunca fluctuaba. Muéstrenme el último día de lecturas superpuestas, pedí. Mora, nuestra médica, movió un dedo y las apiló. Mismo patrón, mismo momento. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un casillero, el botiquín abierto a su lado, contando ampollas de suero antirradiación y murmurando umbrales de dosificación para sí misma. Ketzer, en el asiento del piloto, ejecutaba descensos en un bucle.
Cada intento finalizado surgía como una trayectoria fantasma sobre la necrópolis, enhebrándonos hacia abajo a través de cinturones de carga atmosférica y radiación irregular. En una pantalla lateral más pequeña, viejas imágenes de guerra imperial se reproducían en silencio en bucle. Naves capitales en formaciones compactas. Bombardeos planetarios archivados de algún feed de propaganda. Le gustaba mantener eso en marcha mientras trabajaba, mito de fondo. Los picos son regulares, dije. Parece una máquina ciclando, no geología. Algo ahí abajo está haciendo esto a propósito. Hull no levantó la vista. Entonces es tecnología. La tecnología son monedas con bordes afilados. Nos gustan las monedas con bordes afilados. También podría ser una trampa, intenté. Medida de seguridad antigua. Baliza automatizada. Lo que sea que se enterró aquí, está intentando llamar refuerzos. Rusk resopló. ¿Refuerzos de quién? El Imperio lleva más tiempo siendo polvo del que cualquiera de nosotros ha estado vivo. Lo único que responderá a esa llamada es quien quiera despojar los huesos, o sea, nosotros o las corporativas. Ketzer señaló un grupo de retornos débiles en el panel de largo alcance. Ya tenemos compañía entrante. Múltiples transpondedores débiles, registro de la Liga, acercándose desde los orbitales exteriores. Están lejos, pero no tanto. Mora levantó la vista. ¿Horas? Mediodía si aprietan. Ketzer ajustó la simulación. Quizás menos si tienen una razón. Hull finalmente se giró. Tenía ese tipo de rostro que siempre parecía un poco sobregirado, como si alguien hubiera borrado una expresión anterior y nunca la hubiera reemplazado adecuadamente. Entonces nuestras opciones son claras. Bajamos ahora, sacamos algo valioso de esa necrópolis y nos vamos antes de que la Liga pueda impugnar el reclamo. O nos quedamos aquí. Y cuando lleguen, notan nuestra falsificación de código, confiscan la nave y venden a Boulder aquí al que más pague por un hombre que sabe dónde entierran sus pecados los imperios. Me miró mientras hablaba, no enojado, solo haciendo cálculos. Bajamos, decidió Rusk. Ha pasado un tiempo desde que rompí arquitectura de tumbas. Esa necrópolis está haciendo más que mantener huesos secos, dije en voz baja, con los ojos fijos en el gráfico de isótopos. Esos picos son un mensaje, una llamada y respuesta. Ketzer estiró los dedos sobre los controles. Bueno, alguien tiene que responderla. De todos en órbita, somos los únicos lo suficientemente arruinados y estúpidos. Hull activó el comunicador de la nave. Equipos de traje, prepárense para el descenso. Los porcentajes de rescate están publicados. Cualquier hallazgo desde abajo cubre primero la deuda de la nave, luego las partes de la tripulación proporcionales a la contribución. Si alguien trae tecnología de reactor, hardware cognitivo intacto o artefactos imperiales únicos, su cuenta personal deja de ser una amenaza y se convierte en un pasatiempo. Los porcentajes parpadearon en la pared junto a cada uno de nuestros nombres. El mío iluminado más alto que la mayoría. Hull lo había dejado claro desde el principio. Mi conocimiento de las ruinas imperiales antiguas era la razón por la que tenía una litera a bordo, en lugar de despertar en un baño de hielo con el pecho abierto. Marquen vectores de retirada antes de que nos sumerjamos, dije. Quiero al menos 2 rutas de ascenso limpias y una opción sucia si las rutas buenas se bloquean. Hull agitó una mano. No estamos aquí para un ejercicio de simulacro. Boulder, bajamos, recogemos los brillos y volvemos. Ketzer tiene la simulación. No necesitamos 3 formas de salir de un problema que no existirá. Podría, insistí. El terreno puede desordenar la guía. La infraestructura antigua puede despertar cuando aterricemos. Todo lo que hagamos aquí
Dejará rastros que la Liga puede leer después. Necesitamos al menos... Te necesitamos alerta en el terreno, cortó Hull. Ketzer, quémanos hacia abajo. Las manos de Ketzer se posaron sobre los controles. Llevándonos hacia abajo, la nave se inclinó, los propulsores gimiendo a través del casco. La necrópolis se elevó en la pantalla principal. Terrazas, frentes con columnatas, niveles apilados como escaleras construidas para gigantes. Cada nivel sostenía filas de vacíos rectangulares que la resolución no podía resolver completamente a esta distancia. Puertas, quizás. Bocas. Los cobradores de deudas saben que la historia siempre está en venta. El imperio usó eso. También las corporaciones. OAL había sido uno de esos nombres susurrados que flotan en los bordes de las tabernas fronterizas y archivos clasificados. Un mundo donde los oficiales imperiales iban a sobrevivir a sus errores. Nuestros instrumentos nos decían que había un tesoro enterrado en esa piedra. Nuestros libros de deudas nos decían que no teníamos elección. Me permití creer por un momento delgado y barato que lo que encontráramos serían solo mentiras talladas en roca elegante que podría vender al mejor postor. Aún no entendía que en OAL las mentiras estaban buscando a alguien como yo y tenían sus propios precios. El aterrizaje fue brusco por diseño. Ketzer nos mantuvo bajos y rápidos, rozando llanuras destrozadas y crestas bombardeadas. La necrópolis se elevaba de la corteza como una ola congelada. Nos enhebró alrededor de 3 agujas salientes antes de dejarnos caer en la sombra de la montaña principal sobre una meseta justo debajo de la terraza más baja. Las lecturas de la atmósfera eran límite. Radiación elevada, pero sobrevivible con blindaje, y exposición cronometrada, toxinas presentes, pero manejables con filtros, y un goteo constante de medicamentos. Los equipos ambientales completos nos ralentizarían demasiado. Así que nos pusimos capas de equipo en su lugar. Trajes internos sellados, placas blindadas, respiradores, protección ocular, parches dosimétricos pegados en la garganta y la muñeca. El cronograma de exposición es simple, informó Mora, por el canal abierto, mientras nos equipábamos en la rampa. 3 horas continuas como máximo en la primera incursión. Si sus parches dosimétricos se oscurecen, regresan inmediatamente. Si comienzan a sentirse mareados, cuenten de 3 en 3 hacia atrás desde 30. Si no pueden hacer eso, siéntense donde están y esperen el rescate. ¿Entendido? Rusk se golpeó el peto. Enviado, Doc. Hull verificó el cargador de su pistola, luego su unidad de muñeca, donde los porcentajes de rescate brillaban, y luego la cuenta regresiva hasta la llegada esperada de la Liga. Ya la había reducido de la estimación conservadora de Ketzer. Ketzer ajustó los sellos de su casco. Su pantalla personal, visible desde mi ángulo, aún mostraba imágenes de guerra antiguas en una pequeña esquina. Naves imperiales en formación, tropas marchando, ceremonias bajo banderas. Ningún gobierno las enarbolaba ya. Ella había crecido con el imperio como una conferencia de advertencia, pero sus ojos aún seguían esas imágenes, como si contuvieran algo más que historia. Equipo primario, anunció Hull. Yo mismo, Rusk, Mora, Ketzer, Boulder. Mantenemos las comunicaciones en bucle abierto. El equipo secundario se queda con la nave, listo para romper órbita, si las cosas empiezan a caer del cielo o a trepar por la rampa. Querrás las máscaras, le recordé, poniéndome el casco. No las ambientales, el otro tipo. Él me miró. ¿Ya contando ganancias antes de ver la mercancía, historiador? Estoy contando los tipos de problemas que puede albergar una necrópolis imperial.
respondí. Habrá algo ahí abajo que valga más que nuestra nave. Preferiría que sea inerte y esté en venta. Me palmeó el brazo una vez, un gesto pesado y ensayado que se traducía aproximadamente en: ambos sabemos que tienes miedo, pero tu miedo es una herramienta que necesito. La rampa descendió. La luz del débil sol de OAL se derramó, aplanando la necrópolis en la distancia en formas duras. Salimos a la hierba muerta y al polvo. Nuestra primera vista de la necrópolis desde el suelo hizo que los escaneos se sintieran como mentiras. Las terrazas se elevaban en escalones amplios y poco profundos, que podrían haber albergado pueblos enteros. Cada nivel estaba bordeado de columnatas, columnas talladas en el antiguo estilo imperial. Proporciones y motivos tradicionales, pero alguien había apilado múltiples épocas en una sola estructura. Señalé con mi mano enguantada. Allí, nivel medio. Esa línea de congelación tiene iconografía doctrinal tardía, pospacificación de fronteras. Pero aquí abajo, en la base, esos relieves son de la época de expansión temprana. Diferentes siglos, diferentes emperadores. No deberían coexistir en un solo edificio. Rusk silbó bajo. Quizás seguían renovando. Remodelación de necrópolis cada pocas décadas. Ketzer giró la cabeza hacia atrás, con los ojos siguiendo los niveles. Parecen escaleras para gigantes. Hull verificó su unidad de muñeca. Cualquier época se sienta más lucrativa. Esa es la que despojamos primero. Arriba. El acceso fue corto pero empinado. La piedra bajo nuestras botas llevaba viejas marcas de impacto, cráteres poco profundos de bombardeos que nunca habían llegado a ninguna historia imperial oficial. Archivo eso. Un lugar tan importante había sido disputado, luego ocultado. Llegamos a la primera terraza, una extensión de piedra con una línea recta de entradas selladas, talladas en la cara de la montaña. Cada puerta tenía un panel de inscripción y un pequeño escudo tallado. Mi pantalla de casco tradujo automáticamente, alimentada por el léxico imperial que llevaba. Almirante de la Tercera Flota de Consolidación, procurador de las Marcas Orientales, alto auditor del 9º levantamiento de OAL. El último título me llamó la atención. No hubo un 9º levantamiento de OAL, murmuré. El registro oficial solo reconoce 3. El tercero terminó antes de la muerte del emperador. Mantiene a los canteros ocupados e inventas levantamientos extra, ofreció Rusk. Más ascensos para repartir póstumamente. Hull señaló nuestro entorno. Volder, elige una puerta que prometa algo que realmente podamos cargar. Rusk, prepara cargas. Ketzer, registra ubicación e inscripción. Mora, en espera. Caminé a lo largo de la fila de puertas, leyendo nombres, sopesando títulos. Cualquiera de ellas podía albergar algo que valiera una fortuna. Me detuve frente a la del almirante de la Tercera Flota de Consolidación. Conocía ese nombre. Un criminal de guerra en todo, excepto en términos legales, responsable de la pacificación de 3 mundos fronterizos. Las historias que me habían pagado por limpiar lo mencionaban a menudo. Oficialmente había muerto en la cama. Cremación con honores en un mundo central. Aquí, señalé. Si esa inscripción es genuina, esta tumba no debería existir. O el imperio mintió sobre su muerte, o esta necrópolis está mintiendo sobre su anonimato. De cualquier manera, los coleccionistas pagan mucho por contradicciones, especialmente si podemos probarlas. Suficientemente bueno para mí. Rusk se arrodilló junto a la junta, donde la puerta de piedra se encontraba con el marco. Colocó una serie de pequeñas cargas moldeadas a lo largo de los bordes, sus movimientos fáciles y precisos. Rusk se impacientaba con la gente, no con las tareas.
Cuando manejaba explosivos, se volvía casi tierno. «Apártense», advirtió. 3 pequeños estallidos. Nos retiramos al borde opuesto de la terraza. Las detonaciones llegaron en rápida sucesión. Golpes sordos, a través de la piedra y el traje. Rocas astilladas salpicaron hacia afuera, rebotando en la armadura. La puerta se hundió hacia adentro. El polvo rodó hacia afuera, como una cortina pálida. «Luces», dijo Hull. Entramos en la tumba. El espacio interior era más pequeño de lo que esperaba. Una losa de piedra central dominaba el piso, desnuda, sin ataúd, sin urna, sin huesos. Las paredes estaban cubiertas de espejos, cada panel tan alto como un hombre. Marcos tallados, con motivos imperiales. El metal se había empañado, pero aún conservaba suficiente superficie reflectante para captar nuestras lámparas de casco. Un único pedestal se alzaba en el extremo opuesto. Sobre él descansaba una máscara laqueada. Mostraba un rostro masculino, estilizado con líneas fuertes, cabeza rapada, una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. El artista había pulido las imperfecciones individuales, pero conservaba suficientes detalles para sugerir una persona real. La expresión era serena, boca cerrada, ojos ligeramente ensombrecidos. «Mi abuela tenía una pieza como esa», dijo Rusk detrás de mí. «No tan elegante. Máscara de caudillo local. Las cuelgas en la casa para que su espíritu guarde la puerta». Mora se acercó al pedestal. Escaneando. Residuo biológico inexistente. Radiación dentro de la varianza aceptable. Sin campos activos. Parte trasera interior, dije. Ketzer rodeó el pedestal y apuntó con su lámpara. No hay correas. La superficie interior está revestida con filamentos metálicos finos, como si alguien hubiera tejido un enjambre de cableado y nervios. Me acerqué a uno de los espejos y miré mi reflejo. Todo parecía normal. Traje, casco, las líneas cansadas en las comisuras de mis ojos. Cuando moví mi mano, el reflejo se movió una fracción tarde, casi imperceptiblemente. «¿Ven ese retraso?», pregunté en voz baja. Hull revisó otro espejo. «Apenas», Mora frunció el ceño. «Quizás estás mareado por el descenso. Mira». Levanté mi mano otra vez en un arco simple. El reflejo tartamudeó un latido detrás. Mi parche dosimétrico se mantuvo estable, sin pico, sin llamarada de radiación. «Este lugar está mal», dije. «Estos espejos están haciendo más que reflejar. Están procesando». La mirada de Hull volvió al pedestal. «¿Y eso convierte a la máscara en qué exactamente? ¿Hardware activo?». «Posiblemente», dije. «O chatarra ceremonial. De cualquier manera, los coleccionistas pagan más si hace algo que si solo se ve bonita». Ketzer levantó su unidad de muñeca y mostró un holograma antiguo del almirante, cuyo nombre estaba tallado en la puerta. El parecido coincidía. La cicatriz, la inclinación de los ojos. «Ese es él», dijo. «Hasta la vieja cicatriz. Imágenes oficiales del apogeo de su carrera». «Oficialmente, su cuerpo fue incinerado en Oris Prime», dije. «No debería haber una tumba aquí con su rostro». Hull sonrió levemente. «Discrepancia confirmada. Valor en aumento. Abrimos 2 más en este nivel, verificamos el patrón, luego registramos un plano de la sala. Me moví hacia la entrada y miré hacia afuera, a la terraza. Hileras e hileras de puertas se extendían a lo largo de la cara de la montaña en ambas direcciones. Cada una con un nombre, un título, una promesa. Hice un cálculo rápido. 12 solo en este nivel. Sobre nosotros, más terrazas con más puertas.
Multiplicando eso, llegué a un número que hizo que algo profundo dentro de mí se doblara. «¿Boulder?» llamó Hull. «¿Qué pasa?» «Si cada tumba en esta terraza contiene una máscara», dije, «y las terrazas continúan con esta densidad hasta arriba de toda la necrópolis, estamos viendo decenas de miles de estas cosas, probablemente más». Rusk soltó un silbido bajo. «¿Oyes eso? Hemos tocado el premio gordo. Incluso si la mitad son falsas, la otra mitad nos compra vidas limpias». «Este lugar fue construido como una bóveda», dije. «Un almacén. Esas máscaras no son solo trofeos». Rusk se rió. «Entonces hagamos inventario», antes de que pudiera detenerlo. Saltó los escalones hasta el pedestal, agarró la máscara del almirante con ambas manos y se la acercó a la cara. «Rusk, no», empecé. «Tranquilo», se rió entre dientes. «Solo probándomela por si acaso». La superficie laqueada tocó su casco. Por un segundo, no pasó nada y dejé escapar el aire sin darme cuenta. Entonces la máscara se apretó como un puño. Los filamentos en su interior se retorcieron. Alguna fuerza que no pude ver destrozó su visor. La máscara lo selló. La laca se adhirió a su piel con un sonido que sonó mal en los oídos, como si algo dentro del hueso estuviera raspando. El cuerpo de Rusk se puso rígido. Sus brazos se lanzaron hacia afuera, luego se encogieron hacia adentro. Sus botas resbalaron, cayó hacia atrás fuera del pedestal y golpeó la losa de piedra con la fuerza suficiente para hacerla reverberar bajo mis pies. Mora estuvo allí en 2 zancadas largas. «Sujétenlo ahora». Hull agarró los hombros de Rusk. Yo sujeté sus piernas. Mora agarró el borde de la máscara e intentó arrancarla. Sus dedos enguantados se pegaron por un latido. Luego, el material del guante se ennegreció donde tocó la laca, y ella se retiró con un jadeo agudo, rasgando el guante abierto. La piel expuesta de su palma se enrojeció instantáneamente. Luego se ampolló en pequeños círculos perfectos. Mora miró fijamente su mano. «Quema frío», murmuró, «como hielo con dientes». Sus ojos se desenfocaron por un segundo, luego volvieron en sí. Más tarde me contó que una voz había atravesado su mente en ese instante, exigiendo nombre, rango, lealtad. En ese momento, todo lo que vi fue que ella sacudía su muñeca como si pudiera arrojar el recuerdo de otra persona. Las convulsiones de Rusk se ralentizaron. Sus extremidades se asentaron, su respiración se estabilizó. Rodó fuera de la losa, plantó las botas en el suelo y se puso de pie suavemente. Rusk normalmente se movía con un contoneo suelto y descuidado. El hombre de pie frente a nosotros tenía una columna vertebral como una varilla de acero, manos entrelazadas detrás de la espalda, barbilla nivelada, peso uniformemente equilibrado. Sus hombros se asentaron en la alineación exacta que había visto en docenas de imágenes de archivo de oficiales imperiales inspeccionando tropas. La máscara cubría su rostro por completo. La laca brillaba en el haz de mi lámpara de casco, acentuando los rasgos esculpidos del almirante debajo. Los ojos de Rusk eran invisibles. Mi garganta se cerró. Mi cerebro inútilmente comenzó a pensar en leyendas. En todas las veces que un imperio había prometido a sus oficiales que sus nombres y hechos vivirían para siempre. «Rusk», dijo Ketzer, «¿estás ahí dentro?» La máscara se giró hacia ella. Cuando habló, su voz llevaba el timbre de Rusk, pero su dicción no pertenecía a ningún hombre que conociera. El acento era del núcleo imperial alto, un estilo que no había sido natural en ningún lugar durante generaciones. «Informe de situación», exigió en imperial antiguo. «Estado de la flota, fecha y teatro».
La mano de Ketzer se movió hacia la pistola en su cadera. Mora se interpuso entre ellos, la mano ya alcanzando un hipodérmico. Entendí lo suficiente del idioma para responder. Nave menor de salvamento, respondí en imperial antiguo, mi acento tosco de frontera, sin flota. La fecha es complicada. Él se giró hacia mí. Una atención invisible se posó sobre mis hombros como un yugo. Identifíquese, ordenó. Rango y puesto. Boulder Cult, respondí. Consultoría Histórica Civil. ¿Consultoría? Rodó el término desconocido en la lengua de Rusk y lo descartó. Auxiliar de inteligencia. Entonces me informará sobre el estado actual de la guerra. No hay guerra, dije. El imperio colapsó hace mucho tiempo. Usted es un registro, una impronta, una persona construida a partir de residuos de archivo alojados en hardware. La máscara se inclinó una fracción. Propaganda enemiga. El imperio no puede colapsar. Hull cambió su agarre sobre su arma. Vera, ¿qué está diciendo? Cree que es quien dice la inscripción, dije en nuestra lengua, o algo construido a partir de lo que ese hombre fue. El almirante se alejó de nosotros, inspeccionando los espejos. Su mirada recorrió las paredes como un escáner. Brechas de integridad en las capas exteriores, observó, aún en imperial antiguo. Bombardeo externo, daño estructural, pérdida parcial de datos. Golpeó con el talón en la piedra. El servidor de continuidad permanece activo. Máscaras intactas. Los espejos muestran algo de latencia. El sistema ha sido descuidado, pero no destruido. ¿Continuidad? Repetí. Él me miró de nuevo. No tiene autorización para esa designación, auxiliar. No, murmuré. Pero conozco la palabra. Programas para preservar personal clave más allá de los límites del cuerpo. Disponibilidad póstuma para consulta. Eran rumores, susurros. El rumor es simplemente el nombre que se le da al hecho clasificado, respondió. Su mirada se posó en la pantalla de muñeca de Ketzer, donde las viejas imágenes aún se reproducían. Inclinó ligeramente la cabeza, absorbiendo imágenes de sus propios barcos, moviéndose en formaciones simétricas, patrones de bombardeo desarrollándose como coreografía. Proyección primitiva, juzgó, pero suficiente. Esto está mal. Mora flexionó su mano herida, las ampollas débilmente metálicas a lo largo de los bordes. Rush, escúchame. Agarraste algo que no entendemos y ahora está alojado en tu cabeza. Esto es un asalto neurológico, no un milagro. Su terminología es irrelevante, respondió el almirante sin mirarla. La continuidad está funcionando dentro de parámetros aceptables. Su atención volvió a mí. Auxiliar. Informe situacional. ¿Cuánto tiempo desde el último contacto con activos conectados? ¿Qué tan avanzada está la penetración enemiga en nuestras redes centrales? Cada instinto que tenía gritaba que decirle la verdad era una idea terrible, no porque se riera de las ruinas del imperio, sino porque se adaptaría. La infraestructura de comunicaciones sufrió pérdidas catastróficas. Respondí con cuidado. El tiempo transcurrido desde su última verificación legítima se mide en siglos. Su postura no cambió. Especifique. Más de 2 siglos, dije. Menos de 5. Dejó que eso se asentara. Casi podía sentir los cálculos detrás de la máscara. Esta necrópolis, presioné, aprovechando la oportunidad para indagar, ¿es un memorial o un servidor? Palabras para uso público, descartó. Necrópolis es un nodo, un ancla de continuidad, vector para la persistencia del mando.
Comenzó a caminar hacia la entrada. Sus pasos eran precisos, sin el andar relajado y antiguo de Rusk. Los espejos a lo largo de las paredes lo mostraban moviéndose, pero los reflejos no coincidían perfectamente con su trayectoria. En algunos paneles estaba una fracción adelante o atrás, como si estuviera probando múltiples trayectorias a la vez. Hull se hizo a un lado para dejarlo pasar. Boulder, traducción. Considera este lugar un nodo de continuidad, dije. Un almacén de mentes seleccionadas, listas para asesorar o anular. Y quiere evaluar la galaxia en general. Los ojos de Hull brillaron, no con asombro, sino con cálculo. Dime cuánto vale una mente de mando imperial intacta en el mercado adecuado. Eso no es una persona, dijo Mora. Es una biografía armada que lleva la piel de mi paciente. Hull levantó una mano. Suficiente. Esto es lo que tenemos. Un sistema que no entendemos. Un hombre al que actualmente no podemos liberar de él. Y un reloj que corre antes de que lleguen los operadores de salvamento legales. Aprovechamos lo que podamos. Se giró hacia la máscara. Puedes acceder a niveles más profundos de esta estructura. El almirante lo consideró como una molestia menor. Tu pregunta implica que crees que controlas las operaciones aquí. No es así. Eres entrada no autorizada en una instalación de continuidad. Entrada no autorizada con explosivos, dijo Hull. Y el único transporte fuera de este mundo. ¿Quieres ver lo que hay más allá de esta habitación? Ayúdanos. Muéstranos dónde están los objetos de valor. A cambio, te mantenemos móvil y conectado, o te dejamos aquí bajo unas cuantas toneladas de escombros sin ninguna interfaz. El almirante se quedó quieto. El imperio que construyó este ancla había planeado para el sabotaje, los levantamientos, los golpes internos. No habían planeado que sus constructos despertaran siglos más tarde, en un cuerpo prestado, respondiendo a saqueadores agobiados por deudas. ¿Su nave, preguntó al fin, es apta para el espacio? ¿Posee conjuntos de comunicaciones funcionales? Sí, dijo Hull. Pequeña pero intacta. La mirada de la máscara se desplazó más allá de él, como si viera a través del metal y el vacío hasta donde nuestra nave flotaba en órbita baja. Entonces podemos discutir los términos. El cuerpo de Rusk giró hacia la entrada, ahora habitado por esa mente antigua y despiadada. Estamos perdiendo el tiempo, dijo el almirante. El corazón de este nodo yace más profundo. Cuanto más tardemos, más probable será la interferencia externa. Ustedes me seguirán. Hull se giró hacia mí. Eres nuestro traductor y experto. Ver, pégate a él. Mora, monitorea. Ketzer, registra todo. Rusk es ahora perro guía y bomba al mismo tiempo. Vamos a conocer a nuestros anfitriones. Mientras salíamos a la terraza, miré hacia las paredes. En la esquina más alejada, una de las otras máscaras colgadas en su gancho ya no miraba directamente hacia afuera. Se había girado lo justo para que su mirada vacía nos siguiera. Teníamos cámaras de casco grabando todo el tiempo. Cuando vimos las imágenes más tarde, faltaban fotogramas alrededor de ese movimiento, como si alguien hubiera editado la línea de tiempo para ocultar cómo se había movido. A partir de entonces, la necrópolis dejó caer la pretensión de ser una tumba. La mente prestada de Rusk nos guió a lo largo de la terraza y subió por una amplia escalera tallada en la piedra. Cuanto más subíamos, más se repetía la arquitectura, como si una plantilla hubiera sido estampada a través de los siglos. Columnas con águilas talladas, sosteniendo planetas. Relieves de emperadores cuyos nombres habían sido borrados de la memoria pública. Sus rostros aplanados en idealizaciones genéricas. Nada de eso me impresionó tanto
como las puertas que se abrían cuando el almirante hablaba. Ante un arco sellado sin punto de acceso visible, levantó la mano enguantada de Rusk y trazó un antiguo sigilo imperial en el aire. La piedra tembló, luego retrocedió en incrementos suaves y chirriantes. El polvo cayó en finas láminas. Hull silbó entre dientes. Reconocimiento de voz y gesto que aún funciona después de siglos. Artesanía de calidad. Dentro, otra cámara esperaba, esta no solo cubierta de espejos, sino con paneles grabados que llevaban densas espirales de texto. El pedestal en el centro sostenía una máscara diferente. Oro con una sonrisa exagerada y ojos estrechos. Señor sensor de las marcas exteriores, tradujo mi casco. Déjala, dijo Mora, colocándose entre Rusk y el pedestal. La última casi reescribe a uno de nosotros como propiedad imperial. Podríamos necesitar su autorización, dijo el almirante a través de Rusk. Las estructuras de mando están estratificadas. Una solamente no puede acelerar la reactivación completa. Y no necesito más voces discutiendo entre sí en este equipo, dijo Hull, dejando que Mora ganara esa por ahora. Catalógala. Sigan adelante. Avanzamos de tumba en tumba. Máscaras blancas como hueso con lágrimas pintadas. Placas de obsidiana con finas líneas metálicas incrustadas como venas. Cada pedestal llevaba un nombre y un título. A veces, mi léxico reconocía ambos. A veces, solo uno. En algunos casos, el sistema no devolvía nada en absoluto. La fascinación de Ketzer se profundizaba con cada cámara. En una tumba, se congeló en la entrada. Esta, susurró. Miren, la inscripción nombraba al ocupante como comandante del tercer ala rápida exterior, un piloto as imperial condecorado, cuyas imágenes se habían convertido en estándar en las escuelas de vuelo incluso siglos después. Ketzer tenía esas imágenes reproduciéndose en su consola casi cada vez que volaba. La máscara en el pedestal reflejaba los huecos casi exactamente, pómulos afilados, boca estrecha, una ligera arruga en el puente de la nariz. Esa cara estaba en todas partes en los viejos simuladores de entrenamiento, murmuró Ketzer. Aprendimos sus maniobras como oraciones. Su unidad de muñeca tembló contra su piel. La pantalla falló. Por un momento, las viejas imágenes cambiaron. No una pelea de perros, no un bombardeo. Solo el as, sentado en una mesa de reuniones, hablando directamente hacia la grabadora. Los dedos de Ketzer se cernieron cerca de la máscara, deteniéndose justo antes del contacto. Ketzer. La voz de Mora llevaba un filo. Fuera. Ketzer retiró la mano de golpe. Estoy bien. No estás bien si estás a punto de dejar que el hardware de la necrópolis se conecte a tu cabeza porque lleva la cara de tu héroe de la infancia, dijo Mora. Ketzer se alejó con esfuerzo visible. Sus ojos se demoraron en la máscara mientras nos íbamos. La forma en que se movía cambió después de eso, un poco más erguida. Su cháchara en el comunicador recogió fragmentos de fraseología doctrinal que no debería haber recordado tan claramente. Cuanto más profundo íbamos, menos significaban nuestros escaneos. Nuestro mapa tridimensional, proyectado en líneas fantasma en mi muñeca, comenzó a discrepar con lo que caminábamos. Los corredores se alargaban o acortaban entre viajes. Pasajes que deberían haber llevado de vuelta a la superficie se vaciaban en nuevas galerías. Cuando intentamos retroceder sobre nuestros pasos, regresamos en bucle a habitaciones familiares que habían cambiado en pequeños detalles. Un pedestal movido 3 pasos. Un espejo con una grieta que no había estado antes. La estructura es mutable, dije.
Se está reconfigurando a nuestro alrededor. El nodo responde a usuarios autorizados, dijo el almirante como si diera una conferencia a un oficial subalterno. Alinea los caminos con la intención del mando. ¿Y nosotros qué somos?, pregunté. ¿Parásitos que vienen de paso? Él me ignoró. La sala central yace adelante. Se mueven en la dirección correcta por ahora. En una galería, los espejos dejaron de imitar nuestra realidad. En lugar de reflejar nuestras formas, con traje y cascos, mostraban piedra pulida, banderas brillantes, empleados moviéndose con brazadas de tablillas, funcionarios vestidos con túnicas, susurrando entre sí. El aire se sentía más espeso, aunque las lecturas de nuestro traje no mostraban cambios. Un mensajero rozó el espacio donde se extendía mi brazo. Sentí la más leve resistencia a lo largo de mi antebrazo y un hormigueo en los vellos de mi muñeca bajo el guante. Luego, la visión se rompió y solo quedaron polvo y espejos inútiles. Sangrado temporal, murmuré. Rutina registrada, superpuesta al presente. No es una proyección. Algo más profundo. Mora agitó su escáner. Sin masa física, pero el residuo bioeléctrico aquí está fuera de serie. Este lugar recuerda. Ketzer alcanzó una mancha de movimiento persistente en un espejo, dedos extendidos, y se congeló cuando el reflejo del piloto As la miró de vuelta en lugar de su propia cara. Salimos de esa habitación rápidamente. Otros cambios fueron más sutiles. La mano ampollada de Mora, cubierta con un vendaje flexible, comenzó a mostrar finos hilos metálicos bajo la piel, como los filamentos en el interior de las máscaras. No se extendía rápido, pero tampoco retrocedía. Ella flexionó los dedos e hizo una mueca. Debería haberme quitado el guante más despacio, murmuró. Siempre advierto a los pacientes sobre el contacto secundario y luego ignoro mi propia instrucción. ¿Algún cambio cognitivo?, pregunté. Sigo queriendo contar el inventario en formatos imperiales antiguos, dijo. Pilas de base 12. Molesto, pero no catastrófico. Los ojos de Rusk detrás de la máscara, cuando alcancé a vislumbrarlos a través de los bordes, habían cambiado. Las pupilas se dilataban o contraían más rápido de lo que mi escáner podía rastrear, ajustándose a la luz de maneras que los ojos humanos no hacían. Su tiempo de reacción en espacios estrechos se volvió casi grácil. El hombre tosco que se había burlado de mi cautela se había convertido en una máquina para navegar la necrópolis. En cuanto a mí, el lugar todavía me ignoraba en su mayor parte. Eso me molestó más que cualquier ataque directo. Veía la carne de Rusk como digna de ocupación, la lealtad de Ketzer como un activo, el conocimiento médico de Mora como materia prima. A mí parecía contento de tratarme como un proceso en segundo plano. Subimos otra escalera y emergimos en una sala que hizo que las tumbas se sintieran modestas. Estatuas flanqueaban ambos lados, cada una del doble de la altura de un hombre. Las figuras estaban talladas en una mezcla de piedra y aleación metálica, densa atravesada por vetas de material más oscuro. Cada estatua llevaba una máscara diferente. Algunas familiares, otras no. A través de sus pechos, en lugar de armaduras o túnicas, alguien había clavado rostros humanos, desollados, estirados y secos. Los rostros se habían encogido con la edad, rasgos contorsionados en tensión permanente. Finos clavos metálicos los sujetaban a lo largo de los bordes. Me acerqué a una estatua. Mi escáner de casco emitió un pequeño chirrido. Hay trazas bioeléctricas de bajo nivel en estos tejidos. Imposible, susurró Mora. Tanto tiempo, sin preservación. Aparentemente, no imposible aquí, dije. El almirante se detuvo junto a una estatua.
inclinando la cabeza de Rusk hacia la piel clavada. La continuidad requiere sacrificios, dijo. Los programas delegados se nutren de voluntarios y activos requisados por igual. La carne se convierte en sustrato. La memoria se convierte en código. Las máscaras contienen mentes seleccionadas. Los rostros proporcionan vías en bruto. Redujiste a personas a cableado, dijo Mora. Los individuos sirven al conjunto. Había escuchado esa línea en 100 variaciones, en 1000 contextos. Los generales la decían en el registro. Los políticos la usaban para justificar hambrunas. Las corporaciones la imprimían en letra más pequeña en los formularios de contratación. Motor de continuidad, susurré. Esta necrópolis es un cerebro. El almirante no lo negó. La idea de todas esas máscaras, cada una persona comprimida, hileras e hileras de ellas, apiladas como unidades de datos en alojamientos de piedra, alimentando un procesador anclado al planeta. Ya no se sentía como una leyenda, se sentía como diseño. Habíamos venido buscando rescate. Habíamos entrado en el intento de un imperio de hacerse inmortal. Quería pruebas, no para la corte, para Hull. Acorralamos a Rusk en una cámara lateral más pequeña, lejos de la línea directa de mando de Hull. Obedecía los instintos del almirante ahora, pero algunos de los hábitos de Rusk aún persistían en la forma en que sus dedos golpeteaban su muslo cuando se quedaba quieto. «Préstate a la ocurrencia», le dije. «Quiero saber qué eres». «Esa pregunta es más grande de lo que entiendes», dijo en Imperial Antiguo. Mora estaba en la entrada, su mano herida acunada. Ketzer caminaba afuera, inquieta, golpeando su pulgar contra el agarre de su arma en golpes cortos y agudos. «Quizás», dije, «pero empecemos con algo pequeño». Mantuve mi tono nivelado, como si estuviera entrevistando a un testigo al borde del colapso. «¿Recuerdas la consolidación de Oris?», pregunté. «El nombre de tu nave insignia, el clima el día que tomaste la capital». Respondió al instante con la designación de la nave insignia, la composición del grupo de batalla, el número exacto de torpedos gastados, la proporción de bajas. Cuando presioné sobre el clima, frunció el ceño detrás de la máscara. «Cubierta de nubes irrelevante», dijo. Las condiciones del suelo estaban dentro de las tolerancias proyectadas, sin efecto en la operación. «Préstame atención», insistí. «¿Alguna vez bajaste al planeta ese día? ¿Oliste las calles? ¿Oíste a las multitudes cuando pasaste?» Hizo una pausa de nuevo, más larga. «Tengo registros detallados de las transmisiones», dijo al fin. «Niveles de volumen, ángulos de cámara, consignas. Eso es suficiente». «¿No recuerdas cómo se sintieron tus pies en el pavimento?», dije en voz baja. «Porque esa memoria nunca fue registrada. El imperio no preservó tus sensaciones mundanas. Preservó tu doctrina y tus victorias y las historias que contaba sobre ti». Se tensó. «Irrelevante». «Importa», presioné. «Significa que no eres el hombre que esas máscaras afirman. Eres un archivo ensamblado a partir de fragmentos. Una persona construida con documentos y registros de combate y propaganda. Eres una historia, fingiendo ser un cerebro». Los ojos de Mora pasaron de mí a la máscara y de vuelta. El almirante dio un paso hacia mí. «Los programas de continuidad no necesitan gusto ni brisa bajo los pies. Necesitan claridad y propósito. Yo contengo todo lo que importa». «Para un imperio, quizás», dije. «Para el resto de nosotros, eres un fantasma seleccionado, sentado en un polvorín. En el Imperial Antiguo, no había una forma limpia de decir mentiroso. Tuve que rodearlo». «Eres una revisión autorizada», le dije.
Una ficción útil envuelta en hardware. Eso golpeó. Sus hombros se echaron hacia atrás como si algún subprograma considerara las implicaciones. ¿Cuántas máscaras son como tú? Pregunté. Completamente pulidas, despojadas de detalles amargos. ¿Cuántas son constructos fallidos, incompletos, construidos a partir de rumores que llegaron demasiado tarde? No respondió. No tenía que hacerlo. La respuesta estaba en todas partes, en las inscripciones que habíamos leído. Nombres adjuntos a eventos que nunca ocurrieron, provincias que nunca habían existido, levantamientos que solo habían sido números en tablas de contingencia. En una habitación encontramos 3 máscaras dedicadas a la represión del 9º levantamiento de OAL, cada una con el nombre de un comandante diferente. Ningún archivo, en ningún lugar, mencionaba siquiera un 4º levantamiento. Esta necrópolis había almacenado variantes de la historia como borradores alternativos de un discurso. Hull escuchó nuestros resúmenes con un ceño que se profundizaba cada vez que encontrábamos un título imposible o una afirmación contradictoria. Narrativas alternativas, le dije. El Imperio no solo preservó a sus ganadores aquí, preservó sus opciones. Forzamos la apertura de un panel de pared detrás de un pedestal, ignorando las protestas del almirante. La piedra dio paso a algo más suave, un panel de material translúcido, atravesado por microfilamentos, veteado como músculo. Cuando presioné mi mano enguantada contra él, mi escáner de casco chirrió. «Hay actividad ahí dentro», dijo Mora, inclinándose. «No mecánica en el sentido habitual. Se asemeja más a tejido cerebral, alta densidad de microcorrientes». «Mojadura planetaria», murmuré. Construyeron una corteza artificial en el lecho de roca. Los picos regulares de isótopos que habíamos perseguido tenían más sentido ahora. Cada ciclo no era radiación aleatoria, era un latido en código lento. Ketzer trajo el patrón de picos en su muñeca contra las lecturas en vivo de este panel. El momento coincidía casi perfectamente. «La señal que detectamos», dije, «es una baliza, una llamada. El motor de continuidad ha estado gritando en el vacío en un patrón desde mucho después de que el Imperio muriera, esperando a alguien con una nave y no suficiente imaginación para mantenerse alejado». Hull pasó la mirada entre las venas brillantes y sus lecturas de deuda. «Y aquí estamos», dijo. Mora se frotó la mano herida. El brillo metálico bajo su piel se había vuelto más distinto. ¿Por qué ahora? Si este lugar ha estado llamando durante siglos, ¿por qué lo estamos escuchando justo ahora? Alcance, decadencia, ruido de fondo, dije. La galaxia es ruidosa. A veces algo viejo se alinea con algo roto en nuestros sentidos, y un mundo muerto levanta su mano en el momento exactamente equivocado. Esa era la respuesta racional. La otra respuesta, la que guardé, era que quizás motores como este tenían su propio tipo de paciencia. Quizás afinaban sus llamadas hasta que encontraban exactamente el tipo de nave desesperada que podían usar. Todavía estábamos discutiendo los próximos pasos cuando Ketzer se rompió. Ocurrió en un corredor revestido de piedra lisa, lejos de espejos y estatuas. Nos habíamos detenido para que Mora ajustara la dosis de antirradiación de Hull, su parche brillando más que el resto. Ketzer se desvió hacia la pared, dedos rozando la superficie rugosa. Su unidad de muñeca parpadeó, y en ese momento, la pantalla superpuso la cara del piloto As de nuevo. No imágenes esta vez, sino una transmisión en vivo. Él la miró directamente. «Comandante de Ala Ketzer-An», una voz murmuró a través de su auricular, clara como el cristal,
en una frecuencia que ninguno de nosotros escuchó. Vuelas como si hubieras olvidado quién te enseñó. Ella se congeló. «Sabes mi nombre», susurró. «Ver». Mora me miró. «¿Qué está escuchando?» «Ketzer». Llamé. «Informe». Ella no respondió. Su mano alcanzó la liberación de su casco. Rusk se movió más rápido de lo que podía, la máscara inclinándose con interés. «Ketzer», repetí más fuerte. «No toques tu equipo». Sus dedos dudaron, luego cayeron. «Lo escucho», susurró. «El as. Estás hablando de bloqueos de radio y vectores de escape, y cómo el imperio no cayó. Solo se fue a tierra. Suena como los simuladores, antes de que cortaran los discursos». Mora se acercó, le tocó el hombro. «No estás obligada a escuchar». «Me está ofreciendo algo», dijo ella. «¿Qué exactamente?», pregunté. «Un futuro donde no tenga que tomar órdenes de hombres como Hull», dijo. «Donde vuele algo que no desprenda partes cuando inclino demasiado. Donde las deudas se escriben desde mi cabina, no en mi espalda. De todos nosotros, Ketzer era la que menos tenía que ganar volviendo a casa arruinada. No tenía ningún lugar al que ir que no involucrara otro casco oxidado y otro capitán con un libro de contabilidad. La voz de Laas siguió hablando en su oído, un hilo tirando. No se puso la máscara entonces. Eso vino después. Pero el anzuelo se hundió. Nuestra nave nos envió una alerta automatizada mientras todavía estábamos discutiendo la naturaleza de la baliza. Los contactos entrantes se habían acercado, naves de estudio de la Liga, múltiples cascos. Su vector las pondría en la órbita de OAL en menos de mediodía. La mente prestada de Rock reaccionó primero. «Tráfico entrante detectado», dijo. «Las naves exhiben firmas no imperiales». «Liga corporativa», respondió Ketzer con su propia voz por el momento. «Estudio y aplicación estándar. Impugnan nuestro reclamo. Perdemos todo». El almirante parecía divertido. «Nuevas facciones, nuevas flotas». «Bueno, un motor de continuidad no tiene propósito sin un imperio al que asesorar». Hull se aferró a eso. «Si él puede interactuar con nuestros comunicadores, quizás pueda negociar. Venderles algunos secretos imperiales antiguos a cambio de amnistía». Me volví hacia él. «Dejas que ese motor de continuidad viaje en nuestros sistemas. No obtendrás amnistía. Serás subsumido». «Lenguaje, Volder». «Suelta un constructo de continuidad en las redes de la Liga», dije. «Y en unos años, las decisiones de cada miembro de la Junta vienen con un susurro de un imperio muerto en su oído. ¿Quieres eso? ¿Quieres el imperio de vuelta como un servicio de asesoramiento para el mejor postor?» Él me fulminó con la mirada. «Siempre piensas demasiado grande». «Tú estás pensando demasiado pequeño», respondí. «Tú ves un día de pago». Ellos ven una oportunidad de resucitar toda una filosofía de mando que casi convirtió media galaxia en un campo de entrenamiento. Rusk y el almirante escucharon con distanciamiento cortés, absorbiendo ambos lados. «Suficiente», dijo Hull. «No vamos a desperdiciar un hallazgo como este porque nuestro historiador tiene pesadillas. Seguimos adelante. Sala central, acceso al núcleo, luego tomamos decisiones». Las máscaras no esperaron a que decidiéramos. Tenían sus propios planes. La necrópolis eligió sus bandos. De un lado, el cuerpo de Rusk con el almirante detrás de la máscara. Ketzer, con la voz del as creciendo en su oído, guiando su mano hacia puertas que se abrían antes de que las tocáramos. Hull,
dudando pero inclinándose hacia la promesa de control y ganancias, siguiendo a estos fantasmas imperiales más profundo. Del otro lado, Mora y yo, ambos contaminados, pero aún mayormente nosotros mismos. Perdimos el centro lentamente. En una unión donde se encontraban 3 corredores, el almirante señaló a la izquierda. Por aquí, la sala central yace adelante. Mi mapa insistía en que ese camino llevaba a un callejón sin salida. Estás equivocado, le dije. Su cabeza giró como una torreta de sensor. Mi autorización remodela el nodo. Tus escaneos obsoletos, no. Hull verificó la pantalla de su muñeca. Dudó. Luego siguió la dirección del almirante. Ketzer cayó en su hombro. El corredor los tragó. Mora y yo intercambiamos una mirada. No me gusta caminar en un laberinto diseñado por personas que clavaron caras en estatuas, dijo ella. Entonces no lo hacemos, respondí. Tomamos el corredor del medio. La necrópolis reaccionó como un cuerpo que maneja una infección. El suelo bajo nosotros se movió en microincrementos. Las entradas que habíamos mapeado antes se sellaron detrás de nosotros con suaves clics. Los corredores se alargaron hasta que las proporciones se sintieron mal, incluso sin medirlas. Comencé a tallar pequeñas marcas en la piedra con mi cuchillo en cada giro. Un rastro de migas de pan rudimentario. El mapeo digital era inútil. La estructura se estaba editando a sí misma. Las marcas físicas eran lo único que no podía borrar sin un esfuerzo obvio. Izquierda, luego derecha. Narré en voz baja, contando giros. Marca en la pared izquierda a la altura de la cintura. 2 trazos. ¿Crees que puede oírte?, preguntó Mora. Ya sabe que no estamos jugando su juego, dije. Hablar no empeorará las cosas. Los fenómenos que encontramos se volvieron más extraños. En un corredor, pasamos por una zona donde la temperatura interna de mi traje cayó abruptamente. Las lecturas de los sensores retrasadas con respecto a la sensación. Por 3 pasos, vi mis propias manos moviéndose en cámara lenta mientras mis pensamientos corrían a velocidad normal. Al 4.º paso, todo volvió. Ningún registro mostró el retraso. Mora verificó su muñeca. Cronómetro saltó 3 segundos. El traje cree que nunca caminamos esa distancia, murmuré. La necrópolis intentó comerse un pedazo de nuestro tiempo, murmuré. O esconderlo. En otra habitación, encontramos a un técnico medio derretido en un panel. La mitad inferior de su cuerpo estaba incrustada en piedra y metal, fusionada sin costuras, como si alguien hubiera vertido sus piernas en un molde. Su torso y brazos estaban libres, pero su piel tenía la calidad cerosa del tejido preservado. Una fina placa de máscara cubría solo la mitad de su rostro, alambres metálicos hundiéndose en el músculo expuesto a lo largo de la mejilla. Sus ojos nos siguieron. Susurró en imperial antiguo, la voz fallando entre 2 tonos. Mi léxico captó solo fragmentos. Bucle atascado, por favor. Mora me miró. Todavía está vivo. Vivo es generoso, dije. Es una falla de continuidad. Un fragmento. Ella se acercó, escaneándolo. Las lecturas fueron feas. Su sistema nervioso se disparaba en ráfagas que no coincidían con ningún patrón humano. Su sistema cardiovascular había sido redirigido a través de canales artificiales. Su cerebro mostraba múltiples formas de ondas superpuestas. Lo dejamos, dije. No sabemos qué pasa si interferimos. Sus dedos se contrajeron hacia nosotros. Solicitud de terminación. El rostro de Mora se tensó. Está suplicando. Es una pieza del motor, dije. No sabes qué pasa si tiras de ese hilo
en toda la estructura o en nosotros. Ella sacó un hipodérmico de su botiquín con su mano ilesa. La dosis que cargó era generosa. Estamos en una necrópolis construida con personas que el imperio usó y archivó, dijo. Al menos puedo darle a uno de ellos una salida limpia. La aguja entró en su cuello. Luego sus formas de onda se espasmaron, se encendieron y cayeron. La placa de la máscara en su cara se partió limpiamente por la mitad. La luz en sus ojos se apagó. La piedra alrededor de su cuerpo inferior tembló una vez, luego se quedó quieta. «Felicidades», murmuré. Acabas de eliminar un componente desconocido de un sistema peligroso. Mora guardó el hipodérmico. Puedes enumerar todas las formas en que eso podría lastimarnos más tarde. Ahora mismo, necesito recordar que no soy completamente como la gente que construyó este lugar. Pagamos por esa decencia. Los siguientes 3 corredores, que intentamos todos, volvieron en espiral al mismo pasillo. La necrópolis nos aisló del camino que había tomado el almirante. No era ira. Era cuarentena. Éramos anomalías. Las voces sangraron en mis comunicaciones. No una tormenta de ruido, sino hebras individuales, cada una adaptada. Archivista Boulder Cult. Un tono suave ronroneó en imperial antiguo. Hemos leído tu archivo. Mis pasos se ralentizaron. Has falsificado batallas que nunca ocurrieron, continuó la voz. Has enterrado atrocidades detrás de notas al pie y testimonios anónimos. Has creado legitimidad donde no existía. Entiendes la continuidad. Has servido a imperios de moneda y contrato. ¿Por qué no servir a un imperio que entendió tu trabajo desde el principio? No me interesa, murmuré. Temes ser olvidado, observó otra voz. Temes que las historias que alteraste sean las únicas que perduren y tu propio nombre sea raspado del registro. Podemos corregir eso. Podemos grabarte. Imágenes parpadearon en los bordes de mi visión. No alucinaciones exactamente, posibilidades. Boulder Cult, auditor imperial de historia. Boulder Cult, adscrito a operaciones de continuidad. Mi nombre en piedra, no en rojo en un recuento de deudas. Podemos escribir una versión de ti que nunca huyó, ofreció una tercera voz, que se mantuvo firme en el cambio de era en lugar de esconderse en naves chatarra. Basta, susurré. Ya eres como nosotros, dijo la primera voz. Das forma al pasado para uso presente. Ponte una máscara. Únete al archivo correctamente. Sirve a la eternidad. La oferta se hundió en la vieja vergüenza. Había pasado mi vida editando la realidad para hombres que nunca vieron mi cara. La idea de convertirme en una historia yo mismo, no como una nota de advertencia, sino como una mente seleccionada, llevaba un atractivo feo. Apreté los dientes y seguí caminando. ¿Quieres vivir en un laberinto de piedras sin fin escuchando fantasmas? Preguntó Mora en voz baja, siguiendo mis respuestas murmuradas. Ya vivo en un laberinto más pequeño, dije. Diferencias de escala y gravedad. Y los fantasmas son más baratos que el cobro de deudas. Las voces no cesaron. Se adaptaron. Probaron nuevos ángulos. Conocían mi archivo porque la necrópolis ya había comenzado a indexarnos. Nuestras conversaciones, nuestros movimientos, cada marca que hacíamos. En algún momento, el capitán Hull desapareció de nuestro canal compartido. Su transpondedor sonó una vez, luego se silenció. Regresamos y encontramos el corredor donde se había registrado su última señal. La piedra allí estaba deformada, como si roca fundida se hubiera enfriado en medio del colapso. Un estrecho espacio permanecía, demasiado pequeño para un cuerpo humano. La sangre
manchaba los bordes. La estructura cambió mientras él estaba dentro, dijo Mora. Lo aplastó o lo cortó cuando se reconfiguró. El motor no protege la indecisión, dije. Hull había intentado negociar con ambos lados, jugar a fantasmas imperiales y leyes corporativas en la misma mano. La necrópolis no tenía uso para ese tipo de lealtad dividida. Continuamos sin él. Una escalera nos llevó a un punto de vista desde donde podíamos ver la sala central. Nos quedamos detrás del borde de la abertura, mirando a través de un acceso estrecho. Era vasta. Estatuas más grandes que las que habíamos visto antes rodeaban el espacio circular, figuras con armadura sosteniendo máscaras como emblemas heráldicos. El suelo era un mosaico de símbolos imperiales dispuestos en anillos concéntricos. En el centro, una plataforma circular descendía a las profundidades, su borde revestido con más de ese sustrato veteado. Rusk estaba cerca del centro, un brazo extendido sobre un pedestal de control. Ketzer estaba a su lado, el casco desabrochado, pero el respirador sellado, el pelo pegado a la frente con sudor. La máscara del as cubría su rostro por completo, dejando solo sus ojos visibles a través de rendijas estrechas, pero incluso esos parecían alterados, más agudos, más duros. Líneas de energía iban desde la plataforma central hacia las estatuas y a lo largo de las paredes, iluminando tallas que habían estado opacas momentos antes. Estaban despertando el motor por completo. No nos queda tiempo, susurró Mora. Si conectan esa cosa a nuestra nave y a las naves que se acercan, perdemos el cielo para siempre. Su pierna flaqueó cuando intentó ponerse de pie por completo. Su parche dosimétrico, cerca de la rodilla, se había oscurecido. La dosis había aumentado en algún punto de la subida y sus músculos estaban fallando. Aún podía cojear, pero no correr. No llegarás a esa plataforma a tiempo, dijo. Yo tampoco. Necesitas otra forma. Rebuscó en su botiquín y sacó las cargas explosivas que nos quedaban. No muchas. Rusk había usado la mayoría abriendo puertas. Puedes intentar derribar la sala, dijo. O puedes intentar conectarte a ese sistema con algo menos peligroso que un almirante o un as. Encuentra una máscara lo suficientemente pequeña para que te permita dirigir sin perderte. ¿Me estás recomendando que deje entrar este lugar en mi cabeza? Te estoy recomendando triaje, dijo ella. Si nadie de nuestro lado tiene autorización, solo somos carne en una picadora. Esos constructos están funcionando. Eres el único con suficiente experiencia en narrativas falsificadas para sobrevivir a una sobreescritura parcial. Sabes cómo insertar mentiras en la verdad. Quizás puedas insertarte a ti mismo en ellas. Era un mal plan, quizás el único. Ella me puso las cargas en las manos. Los lunes, remiendo agujeros de bala y limpio infecciones. Hoy te asciendo a archivista de sacrificio. Ve. Por un corredor lateral, desde el punto de vista, encontré una cámara más pequeña sin vigilancia. Dentro, las máscaras eran menos ornamentadas. Sus inscripciones nombraban funcionarios, empleados, registradores, guardianes de registros, lo suficientemente importantes para ser preservados, no lo suficientemente llamativos para encabezar un memorial. Mis dedos se cernieron sobre la máscara de un escriba. El rostro era anodino. Mediana edad, rasgos simples, una tenue línea en la boca que podría haber sido desaprobación habitual. Catalogaron todo lo que hicieron, murmuré. Llevaron los libros de contabilidad. Quizás puedas ayudarme a cocinarlos. Levanté la máscara. Era más pesada que la del almirante. O quizás mis manos temblaban más. Los filamentos del interior brillaban débilmente. Podría alejarme.
Podría plantar las cargas en un patrón tosco, esperar lo mejor y correr. Quizás eso derribaría la sala. Quizás rebotaría. Mi vida hasta ahora había sido una larga serie de decisiones en las que elegí el camino que me permitía seguir respirando mientras el daño se extendía en el libro de contabilidad de otra persona. Aquí, la letra pequeña finalmente me había arrinconado. No seré su santo, le dije a la máscara. Si esto funciona, será porque soy tan deshonesto como el imperio que te construyó. Me presioné la máscara contra la cara. Los filamentos se hundieron en mi piel en una docena de puntos agudos, como agujas. El frío se disparó bajo mis pómulos, a través de mi mandíbula, por el puente de la nariz. Por un momento, no sentí nada más que estática, como si mis pensamientos hubieran sido arrojados a una tormenta. Luego el escriba golpeó. Llegó como un impulso antes de llegar como lenguaje. La necesidad desesperada de ordenarlo todo. Mis propios recuerdos pasaron como páginas, mientras intentaba clasificarlos en categorías. Infancia en un puerto fronterizo. Archivos universitarios, primer trabajo de curación, primera falsificación deliberada, nombres de clientes. Intentó indexarlo todo contra el esquema imperial. Le arrojé datos falsos. El hábito era casi memoria muscular. Cada vez que había manipulado un registro, primero había construido una historia plausible, lo que debería haber sucedido, lo que habría tenido sentido en el papel. Le di al escriba una inundación de esas ficciones. Le alimenté batallas que nunca habían ocurrido como si fueran canónicas. Invertí fechas. Afirmé que los imperios habían surgido en diferentes órdenes. Inventé un imperio posterior victorioso que se había adaptado, reformado, durado otro siglo, luego disuelto voluntariamente en asambleas cooperativas. El escriba retrocedió. Esto no coincidía con su índice existente. Intentó conciliar. El choque de conjuntos de datos incompatibles consumió parte de su impulso. En el caos, encontré una rendija de espacio donde mis propios pensamientos podían apoyarse. Llegamos a un arreglo sin hablar nunca. El escriba quería coherencia por encima de todo. Yo quería suficiente control para moverme por la necrópolis sin ser arrojado al motor. Le prometí la oportunidad de ordenar el desastre más tarde si me dejaba dirigir ahora. Juntos salimos de nuevo al corredor. La sala central me reconoció en el momento en que crucé su umbral. Las estatuas no se giraron, pero sentí su atención, una presión en los nuevos puertos de mi cara. Mi parche dosimétrico se encendió, luego se estabilizó. El patrón de energía en las paredes se ajustó sutilmente. Las raíces redirigidas para incluirme. Las máscaras menores aceptaron mi autoridad como guardián de registros. El almirante y el as no. Rusk me miró, la máscara brillando. Escriba, dijo. Tu presencia está anotada. Llegas tarde a la activación. Los registros del nodo estaban en desorden. Respondí en imperial antiguo, las palabras fluyendo con una facilidad antinatural. Estaba corrigiendo índices fundamentales. Esa no es tu función, dijo. Lo es ahora. Ketzer estaba en la interfaz principal, las manos apoyadas en dos esbeltas columnas de sustrato veteado. Líneas de luz se elevaban de sus yemas, de los dedos, a través de las columnas hacia el techo, donde se ramificaban como raíces invertidas. La máscara de Las permanecía quieta en su rostro, pero su pecho subía y bajaba rápido. En algún lugar dentro, estaba luchando o exaltándose. Enlace de su vida establecido, anunció con una voz que llevaba tanto sus propias cadencias como patrones más antiguos. Nave de salvamento dentro del alcance. Cascos entrantes de la Liga acercándose a la línea de enfrentamiento. Núcleo de continuidad preparado para despliegue parcial.
El almirante dijo: constructos primarios para ser transmitidos, minas de mando, marcos doctrinales, escenarios operativos para entornos posteriores al colapso. El escriba en mi cabeza picaba por ayudar. Este era su sueño, una oportunidad de transmitir sus registros ordenados a la próxima era. Apreté ese impulso y alcancé con la autoridad que me había dado. En el esquema interno del motor, las estatuas y las máscaras eran grupos de datos. Los soportes de la sala eran otro tipo de estructura para ser registrada. Antes, cuando habíamos saboteado secciones periféricas, había marcado ciertos grupos como corruptos y observé cómo la rutina de cuarentena los sellaba. Ahora, comencé a mentir a una escala mucho mayor. El grupo de soporte estructural Gamma ha sufrido corrupción irreparable. Marqué internamente usando el acceso del escriba. Alto riesgo de contaminación de datos. Se recomienda una auditoría de integridad inmediata a máximo rendimiento. El motor dudó. Una auditoría era sagrada para algo construido sobre la continuidad. Aprobado. Llegó la respuesta de algún lugar profundo. No una voz, sino un consenso. La energía se reenraizó. La potencia se disparó a través de los soportes que había etiquetado. Al mismo tiempo, marqué varios grupos de estatuas, los que el almirante y el as estaban usando como nodos de retransmisión como comprometidos. Degradé su nivel de confianza, forzando al sistema a enrutar alrededor de ellos, reduciendo su prioridad. La máscara del almirante se contrajo. «Escriba», espetó. «Estás alterando clasificaciones». «El mantenimiento de la integridad es mi competencia», dije. «Solicitaste activación en una instalación degradada. Los protocolos estándar requieren auditorías». «Las auditorías ocurren después del despliegue», protestó. «Los protocolos han sido actualizados», mentí. «El imperio cayó. No recibiste ese memorando». Se acercó a mí a través del mosaico. Las manos de Ketzer se tensaron en las columnas, mientras la secuencia de enlaces se acumulaba. Sobre nosotros, haces invisibles se disparaban hacia arriba, llevando matrices de personalidad comprimidas hacia la órbita. Los sistemas corruptos de la nave de salvamento respondieron automáticamente. En algún lugar sobre nuestras cabezas, los safeties de emergencia se activaron cuando los cortafuegos envejecidos de la nave se encontraron con una inundación de datos más antigua que los abuelos de sus diseñadores. «Aborta esto», ordenó el almirante. «Estás introduciendo una varianza inaceptable». «La varianza ya existe», dije. «Eres una ficción seleccionada que insiste en que la realidad se ajuste a tu versión. La galaxia discrepó hace siglos». Se abalanzó. Activé la auditoría. Los soportes que había marcado se encendieron. A diferencia de los colapsos teatrales, el fallo estructural real es feo y tambaleante. El suelo bajo nosotros se agitó. Arena y polvo cayeron en cascada de finas grietas que habían esperado pacientemente durante siglos. Una estatua se partió de corona a pedestal. Otra se derrumbó en agonía lenta, su máscara volando y rompiéndose contra el mosaico. El sustrato veteado en el núcleo de la sala brilló. Luego se fracturó. Una red de finas grietas se extendió por su superficie, cada una filtrando luz. Ketzer gritó cuando las columnas que sujetaba saltaron. Su voz llevaba tanto sus tonos como algo más antiguo. «Sobrecarga». Sus manos se pegaron a las columnas. La máscara en su rostro se fusionó más apretada. Los ojos del as dentro se abrieron. Luego se congelaron. La retroalimentación de energía arqueó sus brazos a través de su columna vertebral hasta la máscara. Por un instante quedó colgando como una estatua. Luego, las columnas
estallaron desde el interior, rociando fragmentos y polvo metálico. El cuerpo de Ketzer se desplomó, humo elevándose de las rendijas de los ojos de la máscara. El enlace ascendente no se detuvo por completo. El almirante, incluso desequilibrado, logró empujar un comando a través del caos. Una ráfaga comprimida de datos de continuidad se liberó del motor y se disparó hacia arriba, apuntando a nuestra nave. Arriba, invisible, nuestra vieja nave tembló. Su núcleo envejecido intentó procesar una inundación de personalidad entrante. Ningún software sensible había sido escrito para aceptar. La onda expansiva de la necrópolis, que colapsaba, alcanzó la órbita, golpeando nuestra nave con radiación y escombros. Los safeties de emergencia se activaron. Las conexiones se cortaron. La ráfaga de personalidad se dispersó en el espacio local, fragmentándose a través de las redes de sensores de las naves entrantes de la Liga como un fallo en las estrellas. Infección parcial, no posesión completa. En el suelo, la sala se desmoronaba. Una estatua cayó frente a mí, bloqueando el camino de regreso a Mora. Otro se estrelló detrás del almirante, cortándolo de la plataforma central. El sustrato veteado estalló en lugares, enviando fragmentos y polvo metálico al aire. El polvo se adhirió a todo lo que tocaba, interfaces y armaduras, y piel expuesta. Se adhirió a las aberturas alrededor de mi máscara. Lo sentí acariciar los nuevos puertos en mi cara, buscando compra. Las columnas de enlace se agrietaron. Luego se derrumbaron. El suelo cedió debajo de la plataforma, dejándola caer varios metros con un rugido chirriante. Perdí el equilibrio. La piedra golpeó mi costado. El dolor se encendió a lo largo de mis costillas. Algo pesado golpeó mi pierna. Por un momento, mi visor se llenó de estática. Luego se aclaró. La sala era un organismo herido ahora, roto, sangrando luz, tosiendo polvo. El almirante aún se movía. El cuerpo de Rusk, sangrando por una docena de cortes, trepó sobre una estatua caída. La máscara tenía grietas a lo largo de una mejilla, pero los ojos dentro aún ardían con fría resolución. Me alcanzó. «Has comprometido la continuidad», gruñó. «Has traicionado tu función». «Bienvenido a la nueva era», croé. Antes de que pudiera alcanzarme, un colapso secundario desgarró la sala. El suelo entre nosotros se hundió, revelando un pozo erizado de sustrato retorcido y piedra. Rusk perdió el equilibrio. Resbaló, buscó compra, agarró el borde de la plataforma rota con una mano. Por un latido quedó colgado allí. Luego la piedra bajo su agarre se desmoronó. Cayó en el enredo. La última orden del almirante se cortó a mitad de maldición. El motor gritó sin sonido. No en mis oídos, en los puertos del escriba. Una breve ráfaga aguda de ultraje que se cortó cuando el sustrato del núcleo principal se agrietó por completo y se apagó en grandes sectores. Tos y polvo dentro de mi casco, luchando por respirar a través de filtros obstruidos. La voz del escriba dentro de mi cabeza había cambiado. Más silenciosa, menos segura. Muchas de sus conexiones con el motor más amplio acababan de ser cortadas. «Destruiste el índice», susurró. «Destruí la parte que quería sobreescribir la galaxia». Dije, aunque hablar dolía. «Todavía te queda mucho trabajo». «¿Trabajo dónde?», preguntó. «Aquí», susurré. «En este mundo muerto, en esta sala rota conmigo». Algo en eso lo satisfizo de una manera retorcida. Un programa de continuidad, incluso lisiado, ama cualquier oportunidad de persistencia. Me quedé allí bajo piedra rota, costillas doloridas, pierna atrapada, respiración apenas funcional a través de un respirador agrietado y la máscara soldada a mi cara.
El latido de la necrópolis se había ralentizado a un mínimo. Los picos de isótopos, según mi borrosa pantalla, habían caído a débiles parpadeos irregulares. OAL se había quedado en su mayoría en silencio, no muerto. Nada como esto muere limpiamente, solo en silencio. Los días se difuminaron. El tiempo perdió significado cuando la mayoría de los relojes en los que confiabas habían sido diseñados por la cosa que acababas de romper. Mora me encontró bajo 2 capas de escombros, guiada por pings de transpondedor residuales y gritos a la antigua a través de los corredores. Arrancó los escombros de mi pierna con gruñidos y maldiciones que habrían hecho sonrojar a un sargento instructor imperial. La radiación no había sido amable con ella. Su cabello se cayó en mechones en los días que siguieron. Todos sus parches dosimétricos estaban oscuros. Te tomaste tu tiempo. Croé cuando finalmente hizo palanca para quitar la última piedra. Estaba ocupada no muriendo en un motor de continuidad que colapsaba, dijo. Disculpas por la demora. Entablilló mi pierna, vendó mis costillas, parcheó mi casco roto lo mejor que pudo. Cuando despegó el viejo respirador, se quedó mirando la máscara debajo. Se había fusionado completamente con mi piel. Los bordes se mezclaban con mis mejillas como tejido cicatricial. Los puertos alrededor de mi boca y nariz permitían la entrada de aire, pero el resto estaba sellado. ¿Cuánto de eso eres tú?, preguntó en voz baja. Suficiente. Esa no era una cifra. Las cifras habrían requerido más claridad de la que tenía. Hicimos un nido en una de las galerías superiores que había permanecido mayormente intacta, donde la piedra gruesa amortiguaba la radiación, refugios portátiles de nuestros paquetes, raciones de emergencia, agua de rigs de condensación. Mora instaló alarmas Geiger básicas y monitores de calidad del aire. La necrópolis había dejado de remodelarse a nuestro alrededor. Sin mentes de mando activas, emitiendo órdenes, se había asentado en un enfurruñamiento. Desde nuestro punto de vista, podíamos ver un trozo de cielo a través de un techo roto. Nuestra nave se había ido. Las tenues cicatrices en la atmósfera contaban una historia de una quema rápida, lejos de la órbita bajo condiciones extremas. Las firmas de las naves de la Liga se demoraron en el borde del sistema por un tiempo, luego se alejaron. Nuestras radios captaron fragmentos de su comunicación en fragmentos distorsionados. Ráfaga anómala de la superficie, riesgo de contaminación del sistema, no clasificado como baja prioridad debido a inestabilidad ambiental. Se recomienda estudio completo retrasado, pendiente de más datos. Habían probado algo que no entendían y decidieron que el riesgo superaba la recompensa inmediata por ahora. Así que las buenas noticias, dijo Mora una noche, mientras masticábamos un ladrillo de ración hasta convertirlo en pastáes, que no vamos a tener un equipo científico corporativo rebuscando en nuestra ubicación con todo el apoyo. ¿Y las malas?, dije. Es que todavía estamos aquí con un motor de continuidad parcial bajo nuestros pies y sin nave funcional. Ella señaló mi cara. Además, tienes un compañero de habitación en tu cráneo. El escriba no hablaba en voz alta a menudo. Cuando lo hacía, se centraba en la logística, el inventario, cuánta energía quedaba en reserva para los corredores restantes, qué secciones de la necrópolis se habían apagado permanentemente y cuáles aún pulsaban débilmente con vida. A través de él, obtuve mapas que ningún escaneo externo podría haber dado. La arquitectura interna del motor, en la medida en que permanecía, se desplegaba en mi mente como una serie de libros de contabilidad ramificados. Podía acceder a puertas que otros no podían,
abrir cachés de suministros almacenados para empleados muertos hace mucho, desviar los últimos hilos de energía a nuestro campamento. A cambio, el escriba insistía en registrar todo. Cada conversación, cada decisión, cada recuerdo que aún poseía. Quería colocarlos en su índice. Discutíamos. Algunos registros no merecen sobrevivir, le dije. Algunos necesitan ser olvidados. Merecer no es una categoría en mi esquema, respondió. Verdadero, falso, útil, obsoleto. Estos son nuestros términos. No distingues entre atrocidad y accidente, dije. Ambos dan forma a elecciones futuras, respondió. Ambos pertenecen. Mora me miraba murmurar respuestas a una voz que no podía oír y no fingía que la tranquilizaba. Ya estás medio oído, me dijo una noche, no sin amabilidad. Te mueves como alguien cuyos hilos están atados a un patrón más grande. Avísame cuando empiece a recitar doctrina imperial mientras duermo, dije. Esa será nuestra señal para reconsiderar. Monitoreamos canales externos usando nuestras radios de traje conectadas en una matriz rudimentaria. El enlace ascendente parcial, que no habíamos logrado detener por completo, había dejado manchas en la comunicación de la Liga. Las naves informaban anomalías en sus registros de diagnóstico. Nada lo suficientemente grande como para causar pánico, solo pequeños fallos precisos. Una subrutina de navegación que sugería un patrón de formación de flota con 2 siglos de desfase. Una rutina de asignación de personal que seguía haciendo referencia a rangos inexistentes. La respuesta de la Liga, predeciblemente, fue poner en cuarentena el código afectado y seguir adelante. Los fragmentos de continuidad habían escapado de OAL, pero estaban fracturados y desalineados. El imperio que despertara en esas redes, si es que lo hacía, sería más rumor que resurrección. Habíamos comprado tiempo a la galaxia, no seguridad, solo tiempo. La necrópolis, mientras tanto, todavía tenía dientes. En el núcleo destrozado, muchas máscaras yacían rotas. Otras permanecían intactas en corredores periféricos, sus pedestales aislados del sustrato principal. Sin guía central, eran como libros sellados. Algunos podían abrirse si alguien proporcionaba suficiente energía y autorización. Yo tenía ambas en suministro limitado. Un día, mientras Mora dormía, me senté ante una consola improvisada que había construido con paneles rescatados e interfaces de la necrópolis. Líneas de escritura imperial antigua se desplazaban por la superficie, entradas de catálogo para cada máscara aún intacta. Cada entrada contenía metadatos, nombre, función, peso doctrinal, nivel de confianza. Podía clasificarlos como quisiera ahora. El motor había perdido la mayor parte de su capacidad de anularme. El escriba llevaba la cuenta, pero mis decisiones prevalecían. Comencé a construir un nuevo registro. Algunas entradas las marqué como selladas, constructos de alto riesgo, mentes de mando como el almirante, ingenieros doctrinales, arquitectos de continuidad. Detrás de sus nombres, adjunté una etiqueta que significaba, en términos simples, bajo ninguna circunstancia, despertar esto. Otras entradas las marqué como posibles bienes comerciales. Funcionarios menores, cuyo conocimiento podría alcanzar un precio con ciertos tipos de clientes. Historiadores, cultistas, jugadores de guerra. Su activación no pondría en peligro inmediato los sistemas. No por sí mismos. Una tercera categoría la etiqueté como borrar. No porque pudiera realmente eliminarlos. Este motor nunca soltaba por completo, sino porque podía enterrar sus referencias tan profundo que ningún intruso casual las encontraría jamás. Mi propio nombre no aparecía como constructo en ningún lugar del registro. El escriba insistía en anotarme en sus registros secundarios, pero bloqueé cada intento de formalizarme como entrada. Si le permitía hacer eso, sospechaba que la pendiente hacia convertirme en solo otra máscara se volvería más pronunciada.
Desde la órbita, OAL parecía una roca muerta, con una cicatriz fundida donde la necrópolis mostraba. Las cartas oficiales ya la marcaban como inestable, baja prioridad. No vale un estudio completo inmediato. Esa etiqueta disuadiría a la mayoría de las expediciones bien financiadas. No disuadiría a gente como nosotros, prospectoras con naves pequeñas y grandes deudas, contrabandistas que oían rumores de cachés de continuidad imperiales, fanáticos que leían textos prohibidos y soñaban con resucitar imperios antiguos en nuevas formas. Mi elección anterior sobre la señal volvió a casa para posarse. El día antes de que las naves de la Liga se fueran, cuando el motor aún tenía suficiente energía para enviar un ping limpio fuera del mundo, me había sentado en esta misma posición y compuesto un mensaje. Podía haber transmitido una advertencia completa, coordenadas detalladas, evaluaciones de peligro, desgloses técnicos de la arquitectura de continuidad. Eso podría haber provocado una cuarentena de alta prioridad, un bloqueo, un ataque orbital para agrietar la necrópolis y vitrificar la superficie. En cambio, elaboré ambigüedad. Sitio de reliquia imperial inestable, decía el mensaje. Peligros de radiación altos. Riesgo de contaminación cognitiva presente. Evaluación preliminar. Valor de rescate cuestionable versus amenaza. Se recomienda aplazamiento. Sabía exactamente cómo las burocracias leen tales mensajes. Escuchaban caro, complicado, sin beneficio inmediato, reclasificar, retrasar. Al mismo tiempo, enterré una segunda capa en el ping. No lo suficiente como para descifrar la liga de encriptación, lo suficiente para que alguien escuchando con herramientas menos pulidas pudiera oír algo más intrigante. Referencias a la continuidad, a máscaras que contenían mentes de oficiales imperiales, a una necrópolis de posibles dioses esperando ser comprados. Había hecho lo que siempre hacía. Había dicho suficiente verdad para ser útil y suficientes mentiras para mantener mis opciones abiertas. Mora me llamó la atención cuando se dio cuenta. Mantuviste este lugar vivo, dijo. Te aseguraste de que siga siendo una historia, no una escena del crimen sellada. Si la Liga supiera exactamente lo que hay aquí, dije, no lo destruirían. Lo desmontarían en laboratorios controlados. Aprenderían a domar motores de continuidad. Y dentro de una generación, cada miembro de la Junta tendría una máscara privada en su oficina susurrando sobre purgas eficientes. ¿Y tu media medida es mejor?, preguntó. ¿Atraer a pequeños operadores aquí para que puedas venderles demonios seleccionados? Miré fijamente el registro que se desplazaba ante mis ojos. Las categorías, las etiquetas, la silenciosa satisfacción que el escriba pulsaba cada vez que ordenaba otra entrada. No sé si es mejor, admití. Sé que es con lo que puedo vivir. Ella se rió una vez, áspera. ¿Crees que estás vivo? Quizás no lo estaba. Quizás lo que vivía ahora era un compuesto, Volder Kult, historiador cobarde, y un escriba imperial que había perdido su imperio y encontrado un proyecto más pequeño y manejable. Entre nosotros, decidiríamos qué fantasmas se soltaban. También podías disparar a cualquiera que aterrice, dijo Mora. Eso sería más simple. Hasta que necesitemos algo que traigan, dije. Comida, medicina, un viaje fuera de esta roca. ¿Todavía crees que te vas a ir?, murmuró. Miré mis manos mientras se movían sobre la consola, etiquetando entradas para el comercio, para sellar, para borrar. Creo que OAL tiene un montón de historias aún, dije. Si las cuento desde aquí o desde otro lugar es casi cosmético.
Ella se recostó en su esterilla, el agotamiento dibujando líneas en su rostro más profundas que la edad. Siempre fuiste un curador, dijo. Ahora solo tienes la exhibición más grande del cuadrante y ningún supervisor. No discutí. Afuera de nuestra galería, la necrópolis dormía en parches y se contraía en otros. El corazón isotópico que habíamos agrietado aún latía en pulsos débiles muy abajo, suficiente para mantener algunas venas calientes, suficiente para dejarme enviar un susurro más a la oscuridad cuando decidiera que el momento era el adecuado. Un día alguien lo captará. Un capitán con deudas royéndole los talones, un erudito que cree que el imperio merece una segunda audiencia, un cultista que quiere llevar un dios. Vendrán a O.A.L., trepando esas escaleras gigantes, caminando más allá de tumbas selladas y estatuas rotas, pensándose inteligentes por haber leído entre líneas una advertencia medio cierta. Encontrarán un archivista esperando, no en piedra, en un traje remendado demasiadas veces, con una máscara crecida en su piel y ojos que ven las raíces de la necrópolis como líneas de contabilidad. Un hombre que sabe exactamente cómo dar forma a una historia para conseguir lo que quiere y exactamente cuánto horror puede absorber la galaxia antes de empezar a reescribirse a sí misma. Les daré la bienvenida. Decidiré cuánta verdad concederles, a cuántas máscaras dejarles tocar, si se van con más de lo que llegaron. O.A.L. es una coordenada muerta en las cartas oficiales. Los archivos de la Liga lo dicen. Eso la hace segura para que ellos la olviden. Aquí abajo, el registro cuenta una historia diferente. Un motor de continuidad roto, una médica mantenida unida por la terquedad y el despecho, y un historiador que finalmente encontró una historia demasiado grande para venderla toda de una vez.